Hoy yo cuento con un amigo que él es de Puerto Plata, pero se lo robaron a la región del Cibao. Él tomó la decisión de desgaritarse para Santo Domingo. Bien desgaritado, tiene un par de años que está viviendo el sueño capitaleño. Él cruzó el peaje y dice que está viviendo una vida extraordinaria, que él nos da Santo Domingo por el Cibao, que esto es puro monte y culebra en comparación a su experiencia, espérate, y a lo que él está viviendo. Mi amigo, él es ingeniero en informática, pero la vida lo tiró para periodismo, lo hizo empaparse de informaciones tremendas en todo el sector noticioso. Él es asesor político, crea estrategias, vive defendiendo al pueblo dominicano, óyeme, y ha aprendido de esta rama tremenda. Entonces, Eury, hola, Eury Santi, ¿cómo tú estás? Debo aclarar que yo amo mi Puerto Plata, ¿Es yo verdad? amo el Cibao. Y siempre que hablo soy cibaeño, muy orgulloso, puertoplateño, como me dice un amigo mío. Usted no es del Cibao, usted Y es si de se Puerto te Plata. sale la I cuando tú estás hablando en 7 segundos, tú lo dejas igualito. No se me sale la I. No se te... está viendo, es que tú no estás haciendo representación. No. A mí me encanta y yo hago homenaje y yo digo, aquí en el sitio. Y a veces como por estar en chercha, se me sale con el invitado Eury. Yo lo subo así mismo en la red y me dice, tienen que ser del Cibao. Y yo, no me aguanto, lo identificó. Me lo gozo, Eury. Lo que pasa es que trato como no tienen ese estigma para que no se burlen de nosotros, los puertoplateños. Es verdad. Claro, no se burlan de nosotros porque hablamos con la I. Pero a mí me gusta que se burlen de nosotros, no tienen enfoque y tú tienes que sonar. Oye, me ese río cuando suena. A ti hay que tirarte mucha piedra. Claro. Tuche. Eury, vamos a hablar de aquí, de la República Dominicana. Tú venías de Santo Domingo. ¿Qué te pareció ese trayecto de Santo Domingo a Santiago? Deteriorado. Es verdad. O sea, las autopistas no están como estaban antes. Mucho tráfico. No tráfico en el buen sentido de la palabra, sino como desorden en el tráfico, las calles con hoyos, etcétera. Aparte, la bacanería que hizo del INE, Ascensión, cuando era ministro, que dejó tramitos de los 3 carriles que se cierran sin uno darse cuenta. Y el que no conoce la calle fácilmente se estrella. ¿Cuál es la obra que más te choca de obras públicas aquí en la República Dominicana? Todas. Tú tienes el kilómetro 9, tú tienes un reguero de autopistas, tú tienes el metro en Santo Domingo, Los Alcarrizos, la extensión con una porquería. Todas. O sea, yo no he visto una obra de esta gestión de gobierno que nosotros podamos decir, mira, se hizo bien. Inclusive la de la Isabel Aguiar, que es en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo. Digamos que más o menos, pero un disparate. Mira el monorriel aquí, que donde están todavía construyéndolo. Mira el teleférico que lo hicieron mucho antes del monorriel, que el transporte no está integrado. No hay un estudio de factibilidad que diga que eso realmente va a permitir que la gente pueda transportarse de punto A a punto B y que sea eficiente para quitar los carritos de concho. Nada más me dijeron, vamos a hacer esa vaina. Entonces, todas. ¿Y la calidad del mantenimiento que está ofreciendo obras públicas? ¿Cómo tú la calificas? Bueno, el metro de Santo Domingo, cuando yo me mudé a la capital en el 2022, principio de 2022, el metro estaba mejor que el de New York. Estaba envidiable, o sea, uno de los mejores metros de la región y creo que de las Américas. Tanto en cuidado, en mantenimiento, en cómo está la protección con el SESMET. Y en estos últimos 3 años, porque yo uso el metro, como te decía, detrás de cámara, aprendí a adaptarme sin adaptarme. Yo no trato de no coger tapón y demás. Y uso el metro de manera así esporádica. Y el deterioro es muy evidente, o sea, tanto desde los agentes del SESMET hasta las puertas sucias, el piso sucio, a veces la pantalla de la señalización no la muestra. Y lo más reciente es que 4 apagones en menos de 2 semanas dentro del metro, la gente caminando como desamparados en la calle, o sea, una locura. Se está hablando de la construcción para el 2026 de la carretera del Ámbar. ¿Qué opinión tú tienes sobre esto? Que es una estupidez innecesaria. ¿Por qué? Porque eso convertiría a mi provincia, que amo, sin deseo de maltratar Santiago, en el Boca Chica de Santiago. Empecemos por ahí, por muchísimas razones. Y otra, si ya tenemos una autopista en Navarrete, ¿por qué no expandir esa y convertirla como está Villa Altagracia y Bonao? Que tú tienes por un lado una vía que son 2 carriles y por otro lado otra vía que son 2 carriles. ¿Por qué no hacer otro trazo en el que tú logres conectar Puerto Plata a Santiago desde esa autopista? Y aparte beneficia mucho más porque va a beneficiar todos los municipios oeste de Puerto Plata que están abandonados. O sea, tú tienes Altamira, Guananico, Invert y... Bueno, Altamira, Guananico, Invert y Luperón, que se van a beneficiar de conectar por esta vía. Cuando tú la pones en la autovía del Ámbar, tú solamente vas a beneficiar a Punta Bergantín.
que es el nuevo proyecto turístico que están haciendo los Marrancini con un fideicomiso público. ¿Por qué tú entiendes que aquí en la República Dominicana no se ha hecho una extensión directa de Santiago a Santo Domingo? Por estupideces y por la misma buscadera de dinero, me explico. Es más rentable para una empresa constructora, por ejemplo, que beneficiarse de una autopista, porque tiene que darle mantenimiento, se mete dentro de los peajes y demás, que construir algo que yo he mencionado desde hace ya unos años, porque nosotros no tenemos un tren interprovincial. O sea, ¿por qué República Dominicana no tiene un tren que conecte Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, La Vega y que le dé la vuelta a toda la periferia y que yo pueda ir? Yo podría vivir en Puerto Plata y trabajar en Santo Domingo. ¿Por qué no? Entonces, entiendo que esto lo que más se busca es buscar cómo conseguir negocio vía los duques, más que beneficiar al país. ¿Cómo tú estás calificando la gestión de los políticos de Puerto Plata? ¿Han hecho el trabajo que ofrecieron o que prometieron en sus campañas? Yo creo que en el país entero tenemos un problema, más que los políticos específicamente de Puerto Plata. En el país entero tenemos un problema, que es que el político se debe a quien le patrocina la campaña económicamente. Entonces eso lo obliga a tener un discurso hacia la gente, pero tener una práctica hacia los duques. O sea, yo te prometo que voy a defender tal cosa. Hay algunas, vamos a decir que características ideológicas que se defienden. Por ejemplo, la pastora Lidia Pérez en Puerto Plata ha defendido su postura de campaña, una pastora, defiende la derecha. Pero a nivel de partidos, o sea, en general, Emil Durán, la misma senadora, responden a los intereses del poder económico. Y ahí es donde está el problema. O sea, que tenemos un grupo de políticos que más que pensar en el Estado, están pensando en cómo tener contento a quien le dio los millones para ellos regalar en la campaña. Y ese es el problema. Eury, ¿y el turismo en Puerto Plata y aquí en la República Dominicana? ¿Cómo tú lo estás... Ya, dime, ¿por qué? Porque, a ver, ¿tú has podido comprar acciones en alguno de los complejos hoteleros de aquí? No, claro. Se le ha ofrecido a la República Dominicana, a los ciudadanos dominicanos, comprar acciones y beneficiarse del rendimiento, o sea, del beneficio que deja esa cadena, él, como dominicano. Si son Dominican York, tienen un poquito más de acceso y aún así al dominicano en el exterior se le están complicando. No, yo no me refiero al acceso como de tu ir, sino me refiero a tú beneficiarte económicamente. Dígase que si tú tienes 100,000 pesos, tú digas, ok, yo voy a comprar 100 acciones del complejo Punta Bergantín, por ejemplo. Tú no puedes, porque eso es inversión entre comillas privada, pero se maneja con un fideicomiso público que el Estado le vendió unos terrenos por $100 millones, si mal no recuerdo, que cuesta algunos $1,000 millones, le dio una gracia de rédito por 5 años. Y aparte los próximos 15 años lo va a pagar ya después que el complejo está hecho. ¿Por qué tú entiendes que el gobierno dominicano está favoreciendo más al turista que viene de otros países que al propio dominicano que vive en el extranjero? Por lo que te mencionaba ahorita, porque el gobierno está respondiendo a los intereses económicos, no al Estado dominicano. Por eso digo que el modelo de turismo actual es un disparate, porque al final lo que se está haciendo es que el Estado le regala terreno, le regala costas, le regala bienes, y un grupo se beneficia de eso mientras el dominicano apenas va a trabajar. Y a trabajar por chele, porque también trabaja por chele. O sea, el salario promedio de un hotel son 30, 40 mil pesos. Y aparte los mandos medios se lo dan a otros extranjeros. Y cuando el dominicano se queja de ese salario de 30, 40 mil pesos, lo que hacen es que empiezan a contratar haitianos, como está pasando en Punta Cana. Entonces, aparte de eso, o sea, por encima de todo lo que estoy mencionando, que nadie puede comprar acciones ni beneficiarse, aparte de eso, el Estado dominicano que les hace la infraestructura, le hace las carreteras, le ofrece el agua, la electricidad, por ejemplo, y por encima se lo promociona, porque el Ministerio de Turismo se la pasa gastando miles de millones de dólares del Estado dominicano hacia afuera para promocionar el turismo de República Dominicana. O sea, imagínate tú como empresario, tú estás de coche, o sea, tú vas feliz. Eury, todos los haitianos que hay aquí en la República Dominicana construyendo para el Estado, ¿se encuentran legalmente documentados? Eso es complejo de contestar. Hay muchos que han tenido su permiso, otros lo han extendido. El problema de fondo es que el Estado no ha fiscalizado correctamente como casi en nada. Entonces tiene un grupo de haitianos que vienen, algunos lo contratan legal, se quedan, etcétera. O sea, cuantificarlos es casi imposible, porque el mismo Estado no tiene un registro. ¿Y qué tú entiendes que debería hacerse aquí en la República Dominicana con el tema migratorio? Con el tema migratorio es transversal, porque a veces nos enfocamos mucho en lo haitiano, pero por ejemplo, si uno entra a TikTok y escribe argentino en República Dominicana. Muchísimo. Exacto. Chileno en República Dominicana. Muchísimo. Japonés en República Dominicana. Y los chinos. Entonces, y los coreanos que hay ahora. Exacto. Y ni hablar de los rusos y ucranianos también. Y vietnamitas también. Sí. Entonces,
nosotros tenemos un problema, que nosotros nos quedamos atascados pensando que lo único importante es el dinero. Y con esa realidad hemos dejado que un grupo de extranjeros venga aquí, invite a sus nacionales a comprarnos nuestra tierra y nos están conquistando de manera blanda. Entonces el problema migratorio no solamente con Haití. Haití es el más pobre y el que más problema nos da en términos de servicios públicos, pero en términos de adquisición y soberanía y de Estado tenemos un problema migratorio muy complejo, porque aquí hasta los mismos agentes inmobiliarios en la mayoría de los casos, y hay mucha venezolana también. Mucha venezolana. Ese tema es más complejo. Ese tema es más complejo, Eurin. Mucha venezolana haciendo agencia inmobiliaria, inclusive invitando venezolanos a comprar aquí. Entonces, ¿qué hace un Estado? Un Estado lo hace su población, su estructura de gobierno y su territorio. Entonces, cuando el territorio está controlado por extranjeros, ya tú no tienes control del Estado. Entonces, cuando lo menciono, o sea, me refiero a que como problema migratorio nosotros tenemos que verlo en todas sus aristas. Y creo que lo que debería hacer el Estado, ya con carácter de urgencia, porque desde 1994, que aquí nos abrimos como una prostituta, perdón por mi francés, está entrando gente, y ya llegó un punto que yo creo que es incontrolable y que el Estado debe cerrar. O sea, solamente permitir turismo, no residencias y demás, y a todo el que está fiscalizando. Yo haría como un saneamiento desde Punta Cana hasta la frontera, o sea, con el ejército, con agentes de migración especial, con la policía, y vamos con todo el mundo haciendo como si fuera un censo, un sondeo, saneando así. Y todo el que no está preso, para su casa, preso, para su país. Porque nosotros debemos velar por nuestro Estado. A nosotros nos han hecho creer que República Dominicana tiene la capital en Nueva York. No, República Dominicana es esta, Nueva York es Nueva York. Nueva York. Eury, hablemos de la prostitución aquí en la República Dominicana. ¡Ay, Puerto Plata está, mi amor, candente! Fuego, candela por todas partes. ¿Cómo tú estás visualizando el tema de la prostitución en nuestro país? Porque salió la semana pasada una organización pidiendo protección para esas trabajadoras de trabajo sexual. En 2011 yo me enteré, pues yo no sabía nada de eso, y hablando con alguien de la Unión Sosúa me dice como que había una red en Puerto Plata. O sea, yo vivía en mi mundo empresarial, yo no sabía de nada de la cosa de política, yo me metí en política 2017 en adelante. Y me dice que había como una red donde menores vírgenes se vendían a un precio mayor, como $2,000, $3,000 para esa fecha. Y que los mismos padres apoyaban eso para ellos conseguir dinero. Más adelante, una persona muy allegada a mí me contó una historia de una familia, de un estudiante que tenía en su curso de la escuela pública, que la familia cogió a la muchachita como de 12 años y se la tiraba, como se dice popularmente, a gente, y después que estaba ahí como en ese proceso y como que el hombre estaba enamorándolo, un adulto, entonces ellos iban e intimidaban al individuo y le cobraban entre 100 y 200 mil pesos para no ponerle una denuncia. Lo estafaban, básicamente. Y que esa familia, de manera particular, por eso la menciono, construyó su casa de 2 niveles a costilla de eso. Y así hay historias e historias. Entonces, ¿por qué hago ese 360 de la prostitución? Porque la prostitución es un tema complejo y el turismo forma parte de eso, porque el turismo viene con dólares a comprar muchachitas nuestras y muchachitos, porque se habla mucho de mujeres, pero no de los varones. Y que para poder lograr como mitigar eso, tenemos que tener controles claros dentro del turismo, que no los tenemos. Aquí viene cualquier pelafustán, se compra una villa y te hace una fiesta con todos los niveles de todo, que no se puede decir hasta ahora en radio. Y nadie dice nada, nadie controla nada, nadie fiscaliza nada. Y como que tenemos que tener esos controles, tenemos que tener esa intencionalidad, pero a la misma vez educar a la gente, porque el problema es más grande de lo que parece. O sea, las sombras en Sosúa, La Unión, en todos los pueblos turísticos, en Boca Chica, en el mismo Punta Cana, lo que pasa detrás de cámara es espeluznante. Por ejemplo, hubo un caso reciente de un funcionario público que estaba en el Ministerio de Salud Pública, que contrató servicios aquí en la carretera de Navarrete, contrató servicios de una mujer y ella pensaba, según ella grabó en el video, ella decía, yo pensaba que era conmigo que él quería salir, pero el video está captado, donde él dice, yo quiero una menor. Sí, claro, chiquita. Hablamos aquí de este caso. Entonces eso, cuando tú lo ves a ese nivel de burdez, es porque la cosa es más grave de lo que parece, pero pareciera que no hay un interés de perseguirlo, porque hoy en día nosotros tenemos y tengo que volver a aterrizar ahí, todos los estamentos del Estado responden a intereses económicos. Y como dominicanos creo que es lo que más deberíamos prestar atención, porque pensamos que el problema es un político o un politiquero, como yo le digo. Pero si observamos, se robó con el PLD y se robó con el PRM, y el común denominador son los poderes económicos.
entonces el malo es el poder económico. La sociedad dominicana siempre ha estado en su máximo en temas de degradación, o en los últimos años hemos empeorado, apuntando a esas fiestas privadas que se están haciendo, donde todos los invitados están en cueros. Me acabo de enterar de eso. Allá en Santo Domingo organizaron una fiesta privada donde todo el mundazo era en cuero, que tenían que dejar los celulares afuera. Qué fuerte. Claro. Para los que están viendo mi cara de mucha sorpresa. Qué fuerte. Fíjate, República Dominicana viene en un proceso de decadencia moral desde el 78. Porque nosotros vemos hoy y pensamos, no, que tal comunicador o empresario de medios, o que mira tal cosa que la depravación, sí, pero recordemos a Alvarito Arbelo, recordemos el mismo Freddy Varas Goico, recordemos todos los insultos que se decían y todas las malas palabras que se decían, recordemos la opción de las 12. No, espero que bueno, igual. Sí, que fluye, tranquilo. Recordemos la opción de las 12. O sea, nosotros venimos en una degradación constante y es parte del proceso de conquista blanda. Me explico. El mismo interés económico y los mismos Estados Unidos les conviene una sociedad que no cuestiona, que vive metida dentro de sus placeres. ¿Por qué? Porque esa es la misma sociedad que no hace resistencia. Como tú te enromo, yo te doy romo, te cojo la tierra. Como tú te enromo, yo te doy romo y hago lo que yo quiera. Y cojo préstamos y te endeudo y después que el país explote, me largo. Entonces, ese interés ha provocado que la misma educación, fíjate que aquí sacaron la moral y cívica de las escuelas, sí. Tenemos un problema de educación a pesar que se le han metido 48 mil millones de dólares desde el 2012 hasta el 2022 al Ministerio de Educación y todavía no hemos visto resultados tangibles. O sea, yo creo que la degradación es un efecto colateral, como si fuera una espiral, de ese descuido colectivo que nosotros tuvimos desde 1978 a la fecha, con la entrada de Antonio Guzmán y la apertura de la República Dominicana a las ideas progresistas de Estados Unidos. ¿La educación debe dejarse a libertad o debe ser una imposición? ¿El dominicano tendrá el hábito de investigar y documentarse y ver contenido solo productivo si le sale, o tendría que obligarse a que se realice ese hábito? Yo creo que la educación debe ser incentivada. Más que obligatoria, aunque ya por ley es obligatoria. O sea, si una persona no tiene a su hijo inscrito en la escuela, van y lo meten preso. Lo que pasa es que eso no funciona. Bueno, se supone que lo debería meter preso, pero no funciona. Sin embargo, yo también creo que nosotros hemos fallado en el modelo inspiracional de dominicano. O sea, por ejemplo, ¿cuántos licenciados no conocemos que están cogiendo lucha? Pero ¿cuántos joseadores conocemos que son millonarios? Sí. Entonces, cuando tú tienes ese modelo aspiracional disparejo, tú provocas que la gente quiera lo otro más que la educación. O sea, no hay un reward, no hay un beneficio en yo estudiar. O sea, ¿para qué yo voy a ir? Por ejemplo, un muchacho que se gradúa ahora de 16 años dice, ¿para qué yo voy a la universidad? Yo voy a gastar 250,000 pesos en una matriculación más el trote que voy a coger por 4 años. Sin embargo, yo veo a fulano que lo que hace video en TikTok haciendo y anda en un atajo. Entonces yo voy a ir a estudiar para andar en un motor de que pase honesto. ¿Qué incentivo tengo yo para ser honesto? Y te lo conecto con algo que publiqué hace unos meses sobre la policía. Yo decía, yo presidente, yo le subo el salario a los policías a 100,000 pesos de inmediato. Y me dicen, pero tú estás loco. ¿Y qué tú crees? Sí, por una sencilla razón. Porque yo no le puedo pedir a alguien que está cogiendo lucha con su vida que sea ético. Si lo hace, genial, se lo aplaudo. Pero ganando 22,000 pesos, tú mantener la ética y el respeto a las leyes, tú eres un héroe. Pero eso es una excepción, no debería ser la norma. Yo debo tener gente seria dentro de la policía para que esa gente que tiene su vida resuelta entonces me proteja las leyes dominicanas. Lo mismo pasa con la educación y demás. O sea, yo debo tener un incentivo real, de un beneficio real para que una persona se sienta motivada a ir a la academia. Y nosotros, tengo que aterrizarlo otra vez, nosotros hemos desbaratado inclusive nuestra educación superior, porque la UAST, que era una universidad élite, o sea, una de la mejor universidad en los años 80, se ha ido descalabrando desde que diferentes grupos económicos se metieron a las universidades privadas. Y hoy esas universidades privadas te suben, te mantienen los rankings, pero tampoco son excelentes, ni te hacen ciencia, ni te aportan realmente a la República Dominicana. Y yo creo que el Estado y la misma UAST y la misma educación superior debe volver a esa dinámica de, ok, el conocimiento tiene valor y yo debo incentivar el conocimiento a través de la ciencia. Por ejemplo, aquí en el 2020, un neumólogo de mi provincia, de mi hermosa provincia de Puerto Plata, fue uno de los primeros que mostró resultados sobre la ivermectina. Y nosotros no supimos potencializar eso. Al contrario, se estigmatizó 1 o 2 años después. Sale, sí, mira, la ivermectina funcionaba con el COVID. Pero a eso me refiero, o sea, que debería existir a nivel de Estado
una estrategia para crear motivación a que el ciudadano, a que la gente se siente interesada y que vea lo positivo de la academia. ¿Por qué no se ha obligado a los médicos a recetar sustancias en vez de una marca o un laboratorio? Dinero. Inclusive, fíjate que el médico desde los años 20 en Estados Unidos, 20-30, es formado para tratar el síntoma, no la causa. O sea, te dicen, tú estás inflamado, mira, tómate esta pastilla. No te dicen, no, tú estás inflamado porque tú estás consumiendo X comida. No soy experto, no habla de eso aquí. Pero cuando uno se da cuenta, el médico pocas veces te insta a trabajar la causa, ¿no? Entonces, el hecho de que nos digan, consume tal laboratorio, tal cosa, es porque es un mercado. Hubo un documental hace unos años en Estados Unidos que que expuso el negocio que hay con eso de las farmacéuticas. Las farmacéuticas le dan incentivos a los médicos, que viajes, que congresos, que regalos, que descuentos. Entonces, cuando el médico ve el trabajo como un retorno económico para enriquecerse, principalmente aquí en República Dominicana, como lo ven, como yo estudié medicina, pasé cuarto. Es complejo porque al final lo que está buscando es un retorno económico, que no está mal, porque cada quien busca su beneficio, pero volvemos al balance. O sea, tú tienes un grupo de profesionales que piensa como yo lo que estoy aquí para hacer dinero, no necesariamente para salvar la vida, aunque dentro de lo que cabe, pues trate de aportar lo más posible. ¿La política no sirve o yo como político no sirvo? La política es la política. O sea, nosotros hemos también cometido el error social de estigmatizar la política. Y cuando uno estigmatiza la política, uno dice la política es mala. No, el actor dentro de la política es el malo. Y el actor es el malo, y como él es malo, entonces se crea un ecosistema donde se creen malos hábitos. Pero nosotros, yo creo, y lo mismo que señalaba con la policía, si dentro del cuerpo de la policía no hay gente seria, entonces la policía no es seria. Pero si no hay una motivación para que la gente seria entre, entonces tampoco vamos a tener nunca un cuerpo de gente seria. Lo mismo pasa con la política. Si tú le dices al serio, no, eso es para sucio, eso no sirve, eso no es para nosotros, lo que estamos dispuestos a jugarnos, que es la política, obviamente la gente seria nunca va a entrar, y por ende las acciones políticas no se van a tomar por gente seria. Eso, en resumen, después de tanto ahondar, el individuo que practica la política puede convertirse en un actor negativo, pero la política nos afecta en todo. ¿Tú estás de acuerdo que la Junta Central Electoral elimine los fondos que son asignados a los partidos? Mira, es una discusión que yo creo que a nosotros nos ponen a tener cada cierto tiempo para entretenernos, porque lo que le da la Junta a los partidos es un disparate en comparación a lo que ellos gastan. O sea, aquí hablamos que una campaña presidencial te necesita alrededor de 3,000 millones de pesos según el esquema que ellos utilizan. O sea, 3,000, no, más de 3,000, ¿sí? Como 300 millones de dólares, algo por ahí. O sea, 118,000 millones de pesos realmente. Entonces, lo que la Junta le da a cada partido son disparates, son como 500 millones, 600, 700 millones, que son .00 y pico del presupuesto. Pero a nosotros nos ponen a discutir como que, mira, los partidos reciben del dinero público, y uno se entretiene discutiendo con los partidos buscando un enemigo. Pero a nivel de Estado, eso es un disparate, porque el problema con la política no es ni siquiera que reciba fondos del Estado, es como el político se ha metido dentro del sistema, vamos a decir que económico y corrupto, y narcotráfico también, y dentro de ese sistema empieza a accionar cuando gana conforme al beneficio de ese sistema y no del Estado dominicano. ¿Tú estás de acuerdo con figuras políticas independientes o que continúe el método tradicional de creación de partidos? Mira, podría decir que independiente, por algún modo, pero entiendo que los partidos, porque el partido también se ha estigmatizado mucho, el partido tiene una dinámica y un liderazgo que los mismos partidos actuales la han perdido. El partido te permite sanear, te permite filtrar, te permite construir liderazgo real. Si tú tienes una figura independiente, ok, imagínate que gana un presidente independiente, ¿y cómo va a gobernar? Ganó por popularidad, pero no necesariamente por estructura país. Entonces, para tú arreglar este país, tú necesitas un conjunto de gente alrededor del país para que empiece a replicar lo que tú haces, y eso tú lo logras con un partido. Que se hayan dañado por los actores que están ahora mismo, es verdad, pero yo creo que nosotros también tenemos que aprender a jugar la regla del juego, porque es muy fácil. Yo decía, no, los partidos no sirven, el método de Hunt, mira, perdí por eso. No, esa era la regla del juego. Si usted la sabía y perdió, problema suyo. ¿Por qué se utiliza el tema de asociarse a partidos grandes? Por ejemplo, hay figuras que crean un partido pequeño. Yo estoy apostando a ese cambio que tú me estás ofreciendo, pero resulta que te asocias con eso precisamente, que es una basura que yo no quiero. Porque eso es negocio.
ahí hay un negocio. Por ejemplo, los votos valen dinero. Ahora mismo se estima que un voto particular te puede valer entre 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque el dinero que vale es el acceso que tiene ese individuo posteriormente a que el otro gane. O sea, así es que se maneja a nivel de, como le dicen ellos, entre comillas, la alta política. Porque si tú tienes un partido que tú me metiste 60,000, 100,000 votos, entonces a ti yo tengo que dar una posición donde tú puedas colocar a esas 60,000 personas y entonces tú puedas explotar parte del dinero público para tú beneficiar a esas 60,000 personas en particular. Entonces, ese partido bisagra lo que se constituye es como si fuera en un sindicato de negociación. Yo te aporto esos votos, seguro, y tú me das tal posición, tú me das tal ministerio, tal viceministerio, tal dirección, entonces yo lo exploto. Eso entiendo que debería tener más rigor y entiendo que nosotros como sociedad, porque ahí es donde entramos nosotros con nuestro rol, nosotros como sociedad debemos exigir mejoras y nosotros tenemos todavía ese trujillismo en la cabeza que creemos que todo lo resuelve el presidente. No, quien representa a Santiago son los diputados y el senador de Santiago, y a eso es que el santiaguero tiene que hacerle presión, no al presidente. No diga, ay, primera dama, ayude con esto. No, vaya donde su diputado, para que su diputado, independientemente del partido, tome acción. Y te pongo un ejemplo. En el 2021-22 se estaba aquí debatiendo sobre el aborto y había una diputada del Partido de la Liberación Dominicana de esta zona del Cibao que ella votó en contra de la línea del partido y pidió el vocero como que le hace una cosa y ella se para y toma un turno y dice, no, mire, es que yo voto aquí por mis constituyentes, por la gente que me puso aquí, yo no voto por el partido. Y ellos me dijeron a mí, y la mayoría de mi gente en mi zona dice que no quieren eso, entonces yo no puedo votar por eso. Entonces, cuando uno tiene una sociedad que exige el balance de poder del Congreso, se da. Y yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos empezar a implementar. ¿Tú estás de acuerdo o en contra sobre la sentencia que tomó el Tribunal Constitucional con relación a la policía? Mira, la sentencia es una estupidez, en primera instancia. Fue más una ola mediática. Cuando tú lees la sentencia, ves las leyes y ves los trasfondos. Por ejemplo, hay una página de Instagram que se llama Vota Bien, que lo pudo resumir muy bien. Porque ya habían normas, o sea, que tú digas de que tal persona, eso es inclusive violatorio de la Constitución. Tú no puedes decir que tú vas a permitir relaciones homosexuales en un cuerpo del orden cuando la misma Constitución te dice que las únicas relaciones reconocidas como familia son entre hombre y mujer. Entonces tú me estás creando una disyuntiva entre la normativa de la policía y la misma Constitución dominicana. De que derecho, o sea, un tema es lo que tú hagas en tu vida privada y otro es que tú lleves eso a tu trabajo. O sea, dime, y aparte de eso, que me vuela la cabeza, aparte de eso, los altos rangos que son homosexuales no van a pedir favores sexuales. Tú le estás dando permiso para que lo hagan, básicamente. Entonces no estoy de acuerdo, principalmente porque pareciera que fue con la intención de construir la narrativa y preparar bases para posteriormente venir a hablar de la unión civil entre personas del mismo sexo, que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con que se sancione a aquellas personas que son homosexuales? ¿O aquellas que lo exhiban? ¿Cuál de las dos? No solamente los homosexuales. Al calabozo, para allá, Eury. Es que todo, oye, por ejemplo, si dos empleados de una empresa empiezan a besuquearse en medio de la empresa, no lo sancionan. Sí, claro. No lo voy, que empiezan a darse nalga y vaina, pues, es un espacio de trabajo. Pero sería una sanción laboral, no mandarte al calabozo, preso, cárcel. Es que la policía y la milicia, cuando uno entra, por eso que ellos no votan, cuando uno entra a la milicia, tú votas el derecho de un ciudadano común, tú entras en un modelo de formación diferente. El militar, mi papá me decía, el militar no es gente. Claro. El militar no es gente. ¿Pero por qué? Porque tú renuncias a tus derechos comunes, porque tú tienes que mantener un parámetro de orden. Entonces, no es un tema de que es una empresa cualquiera, estamos hablando de que es un servicio militar. Y de hecho, yo creo que la milicia ha sido muy flexible últimamente. Ahora yo veo un grupo de muchachos bailando dembow y haciendo de todo, y andando y doblándose y toda la cosa. O sea, no. El militar debe transmitir, emular respeto. De lo contrario, quienes están supuestos a proteger la República Dominicana y a ser ejemplo de la sociedad, se convierten en un grupo disparatoso. Eury, si tú fueras político, ¿por dónde tú te fueras? ¿Por Santo Domingo o representaras a Puerto Plata? El país entero. El país entero. Sí. Es decir, senador, diputado, entonces. No, mira. ¿Qué tú hicieras? Yo creo que República Dominicana y el sistema político de República Dominicana necesita una transformación total. O sea, no un tema de, por ejemplo, yo podría estar en un partido de oposición ahora mismo. Me reciben con brazos abiertos. Pero entiendo que el sistema de partidos necesita reestructurarse.
Como diputado, bueno, está bien, yo podría ser diputado, pero no creo que vaya a lograr mucho porque son 196 diputados. Entonces, ¿a qué tú aspiras? ¿A una presidencia de la República Dominicana? No sé, no puedo, tomo la quinta enmienda. No puedo afirmar ni negar, pero sí creo y sí pienso en los próximos años construir algo que, vamos a decir, que renueve el sistema de partido. Porque el problema no es de un candidato, que nosotros queremos estar esperando mesías, pero no estamos trabajando como sociedad para, una, formar al ciudadano en política, y otra, nosotros mismos como ciudadanos construir políticas dentro de nuestro entorno. ¿Tú estás de acuerdo que políticos estén utilizando los medios de comunicación con programas propios radiales, hablando sobre temas que involucran noticias de la República Dominicana? Es decir, soy político, pero también soy comunicador. No, eso está bien. Dentro de cualquier esquema eso está bien. O sea, cada quien es libre de hacer lo que entienda. Pero igual es una forma de tener, vamos a decir, conectar con sus representados, en el caso de los legisladores. En lo que no estoy de acuerdo es con la propaganda, y principalmente desde el tema gubernamental. O sea, que se apandille un grupo de gente que se benefician del Estado, se montan en un medio de comunicación y empiezan a defender cosas que son absurdas. Como por ejemplo, no, el metro de los Alcarrizos está bien construido. Mi amor, había una columna botando agua. O sea, mira, es complejo, Eury, porque resulta que hay una emisora radial allá en Santo Domingo que se escucha aquí en la región del Cibao, que te dicen, no, porque mi partido, y digo yo, cónchale vieja, o cónchale viejo, porque tú me estás diciendo tu partido, pero tú me estás hablando de noticias. Entonces, en ese momento, ocupa tu rol. Eso también es cierto, o sea, pero ahí viene la parte de oferta y demanda. Por ejemplo, aquí se está dando un tema muy particular con la tasa cero en República Dominicana, que el gobierno se le ocurrió darle tasa cero a todos los productos importados, jodiendo la producción local. Inclusive papas importaron los otros días y estaban los productores de La Vega y de Jarabacoa revoloteados. Y hay un tema también con el arroz. Sí, con todo, realmente. Y quieren joder la producción local porque eso le permite monopolizar los medios de distribución a través de las cadenas de supermercados. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque tú tienes un tema cuando tú dejas que todo, como que todo se concentre. O sea, cuando tú dejas que todo se controle bajo la misma perspectiva. Entonces, cuando hablamos de un político, de la perspectiva de un político, tú como ese sí, soy del partido, no soy del partido, bla, bla, bla. Sin embargo, la sociedad misma que dice yo quiero o no quiero eso. Por ejemplo, si tú dices yo no voy a consumir tal cosa, yo no voy a consumir ese arroz importado, que me lo ven, no, voy a sembrar arroz en mi casa, automáticamente ese producto te lo dejan de vender. Sí. Te lo tienen que sacar de los anaqueles. Lo mismo pasa con ese producto, con los comunicadores. Bueno, si nadie te consume, te tengo que cerrar. Efectivamente, es así. Eury, tus redes sociales, cómo la gente te sigue y se empapa de ti, tú vives chimeando ahí en las redes. No, yo vivo tratando de dar luz, tratando de yo digo de eso, pero no me creen. Entonces, ya hay que presentarse así. Sí, porque todo el que va en contra de lo que no le gusta y lo expresa, no tiran pa' chismoso, Eury. Sí, pero vamos a ayudar. Tratando de dar luz y conocimiento en cómo funciona el Estado Dominicano. Me pueden encontrar como Eury Santi, EURCI SANTI, porque es medio raro de escribir. Y ahí estamos, Eury Santi, sí, a la orden. Señores, ya nosotros hemos llegado a la parte final del Zap Una Sopa. Mañana miércoles nos encontramos aquí. Cuídese mucho, pórtese muy bien. Chaito, pues. Te quitamos el hambre.